Buenos días, buenos días. Hoy otra vez voy a hacer un comentario pequeño sobre el reciente video de la mediadora interestelar número 9, creo que ya era. Como ya dije antes en el video anterior al final, entonces lo voy a repetir porque no sé si llegáis al final del video anterior. Ella me dijo a comentaros que va a empezar de hablar de su contacto con los extraterrestres en el video número 12, por allí. Pero era importante primero hablar un poco sobre su experiencia de iluminación, de meditación. Este inicio, esta introducción era importante para daros un poco más el contexto de lo que va a pasar y de la importancia de su proyecto, de lo que está desarrollando y de su conexión con los extraterrestres. Sé que muchos de vosotros ya estáis sintiendo que el último video era bastante interesante, era importante. A mí también impactó. La manera como ella transmite la información es muy diferente a todos los diferentes videos a cuales estamos acostumbrados, al menos yo. Son muy informativos, muy cortos, muy rápidos, muy dinámicos. Y ella está transmitiendo su conocimiento desde su interior, desde su frecuencia, desde su iluminación y está llegándonos esta información no solamente con nuestra mente, pero también a través de otros sentidos. La información es muy sutil, pero es también muy poderosa y lo hace con una dulzura muy única y con una fuerza a la vez. Es la mezcla interesante. Pues agradecemos todos a tus videos, Mediadora Interestelar, y esperamos que van a seguir. Ahora, el primer tema que me emocionó bastante era cuando al inicio del video estaba hablando que ya volvió a su percepción corporal, que estaba meditando en este jardín y de repente sentía como toda su percepción era al revés. Toda su percepción de lo que normalmente percibimos como afuera, como exterior, ella lo percibió como interior, estaba dentro de ella, el jardín era dentro de ella y ella estaba afuera. Upside down significa boca abajo, al revés. Todo fue al revés. Interesante esta canción que ha puesto también. ¿Y a qué significa esto entonces? ¿A qué refiere esta experiencia de estar al revés? Como ya mencioné antes en el video anterior, nuestra conciencia no es algo local. No pertenece a ningún punto específicamente. No está dependiente de nuestra percepción cerebral y no se localiza aquí. Conciencia es algo moldeable, es más que un sitio, es un campo, es moldeable, puede cambiar su punto de concentración y estar consciente desde punto de concentración donde sea. Es muy fluido y es lo que somos. Todo lo que nos rodea está compuesto de estas mismas moléculas que está compuesta nuestra propia conciencia. Entonces, en algún punto, en algún campo etérico de cuales no estamos conscientes, normalmente, nuestra conciencia es unida, fusionada con las moléculas de toda la realidad, de todo, de los árboles, de las estrellas, de otras personas, de todo. Entonces, ella cuando traspasó a su conciencia corporal, a su percepción normal, cotidiana corporal, pudo entrar en este nivel de su conciencia donde todo el campo era uno. Entonces pudo por eso sentir como ella misma era el jardín. Lo percibía como desde dentro, porque en realidad no hay dentro y afuera. Esta es solamente una ilusión óptica cerebral.
y de esto voy a hablar en el próximo capítulo, en este video. Pero no hay dentro y afuera, no hay exterior e interior, son solamente diferentes etapas o expresiones o grados de la percepción. Es donde la conciencia está enfocada. Ahora mismo estamos enfocados aquí, entonces estamos conscientes de nosotros aquí, pero en el nivel molecular, en este campo etérico, nuestra conciencia es una, somos uno con todo. Entonces esta es esta famosa experiencia de sentirse uno con todo el universo, la iluminación, la experiencia que muchos experimentan dentro de las experiencias psicodélicas, por ejemplo. Y esto sí que me recuerda de una experiencia que tuve con ayahuasca una vez, hace muchísimos años, hace 15 años más o menos, en Australia. Tenía este privilegio de poder tener una ceremonia, aunque ya sé que son muy comunes ya estas ceremonias ahora, pero antes no tanto. Entonces recuerdo que en algún punto, que era una experiencia súper larga, 10 horas de básicamente torturas, sí, no tenía ningún placer en esta experiencia, pero me enseñó mucho esta experiencia. Y una de estas cosas era que en un punto de esta noche sentí como los paredes, lo que puedo llamar así, los paredes de mi percepción, de mi identidad, se difuminaron totalmente. Y empecé a sentirme como un campo fluido de la conciencia pura, fluyendo más allá de mi cuerpo. Y sentía como pude atravesar las paredes. Es que estaba ahí donde las moléculas físicas de la materia de las paredes no me afectaban. Y era una experiencia súper interesante y que demuestra de verdad la naturaleza auténtica de nuestro ser, más allá de los códigos, de los parámetros de nuestro cerebro, de lo que nos permite observar el cerebro. Entonces yo me sentí afuera de mí misma. Yo salí, no como salí de mi cuerpo, no era como experiencia astral, no, era simplemente como me sentí presente. Yo estaba presente en todo, afuera de mí misma, no solamente aquí. Mi conciencia abrió su rango de la percepción y estaba presente de cosas afuera. Y eso es lo que sentía ella. Ya estoy analizando yo, tal vez me equivoco, pero siento es lo que sintió y no sabía dónde se identificaba ella, si estaba dentro o estaba afuera, porque todo era ella, todo es nosotros, el jardín es nosotros, está dentro de nosotros. Entonces no es solamente una metáfora, es que somos las mismas, como ya dije, moléculas o lo que sea, de cuál está compuesto el jardín. No hay localización estricta, que solamente ahora podemos ver solamente con los ojos. Entonces abajo parece aquí, arriba parece aquí, afuera. Esto es solamente un acuerdo de la percepción cerebral. Esto es lo que nos proyecta nuestro cerebro. Somos compuestos del mismo fluido que está a base de toda la creación. No hay dentro, no hay afuera, no hay un proyectador y lo proyectado. Somos las dos cosas a la vez. Somos lo que estamos proyectando y somos el proyectador a la vez. Lo de abajo, lo de arriba, lo de izquierda, lo de derecha, es solamente un consenso cerebral y nada más. Pero cuando lo traspasamos, ahí empieza la aventura. Y es ahí donde ella empezó a hablar de las conexiones que existen entre todo, como neuronas dentro de nuestro propio organismo, el sistema de arterias, de las venas, todo está conectado, diferentes órganos comunicándose y conectados con los otros. Entonces, de la misma manera, todo existe en el universo. La galaxia, el universo, es un grande organismo donde todo va relacionado y todo está conectado a través de estas neuronas cósmicas, algún flujo cósmico, algún movimiento que lo mantiene, y todos formamos una parte importante
de este gran organismo cósmico. Y de la misma manera como, por ejemplo, el hígado no puede ver la conexión, no puede tal vez saber que existe la conexión, o que existe el corazón, o que existe el riñón. Entonces, de la misma manera, nosotros aquí, dentro de nuestro sistema, de nuestra función, no podemos tal vez directamente observar la función de otros sistemas y cómo estamos conectados con otros sistemas. Pero seguramente que es así. El universo no apareció desde nada y por nada. Todo forma parte de un plan y de un organismo inteligente. Ahora, estas neuronas cósmicas, claro, no podemos ver. Como la pez, por ejemplo, no está consciente del agua donde está nadando. No sabe que está nadando en agua. Estos fluidos cósmicos, neuronas, están aquí por todos los lados, pero no los podemos ver. Y hablaré de esto en breve. Pero si no estamos conscientes de estas neuronas, en cuales estamos bañándonos literalmente siempre. No solamente estamos respirando aire, como ella dijo, pero también respirando estos flujos cósmicos, estas conexiones, neuronas. Por ejemplo, imagina un pez hablando con el otro y hablando: hey, ¿tú crees en este océano de cuáles están hablando? Es que, ¿qué océano? Es que no hay ningún océano. ¿De qué hablan? O sea, océano, ¿qué es eso? Pues no saben de la existencia del océano porque están tan inmersos dentro de este océano, no saben. Entonces lo utilizan como un medio a través del cual viajar y existir. Esto es su medio, sostiene su existencia. Es como estos flujos cósmicos nos sostienen y formamos parte de este sistema, pero no estamos conscientes de ellos. Ahora quiero hablar un poco de por qué no podemos ver y no podemos experimentar más directamente estas neuronas y estos campos y estas energías. Bueno, muy fácil. Nuestra percepción humana, nuestro vehículo físico orgánico, nos permite solamente ver y observar lo que se encuentra dentro de lo que se llama el espectro de la luz visible. Esto es una banda muy fina y muy estrecha dentro del todo el espectro electromagnético que hay. Dentro de la realidad hay información. Todo es información, conciencia. Y nuestro cerebro funciona como un decodificador de esta información. Esto ahora no quiere decir que a través de lo que nuestro cerebro está capaz a descodificar, no existe más realidad de cuales no estamos conscientes y no podemos verlo solamente porque nuestro cerebro no tiene la capacidad técnica de descodificar estas otras cosas que existen más allá de esta banda fina electromagnética. Es como por ejemplo con la tele. Nuestro aparato, nuestro tele, cuando estamos eligiendo un canal, solamente uno, en ese momento está presentándonos, proyectándonos, descodificando solamente este canal cual elegimos. Pero esto no quiere decir que otros canales no existen en este mismo momento, solamente que es este canal ahora mismo que nos está descodificando nuestra tele. De la misma manera, nuestro cerebro ahora mismo está descodificando y presentándonos solamente una banda de la frecuencia visible. Lamentablemente, muchas personas se identifican su ser auténtico solamente con lo que pueden ver, lo que su descodificador les presenta en ese momento. Pero esto es solamente una porción, un fragmento descodificado dentro de la conciencia infinita. Entonces, buscar la conciencia dentro del cerebro es como buscar la persona que está jugando el violín dentro de la radio. La radio es solamente el transmitter, pero existen otros canales y otras realidades.
David Icke, en su libro, de hecho, habla mucho de esto, y dice que básicamente los humanos somos ciegos. Pensamos que lo que podemos ver es lo que hay. Pero la verdad, y esto también ya dicen los científicos, lo que puede ver nuestro ojo, lo que puede ver y descodificar nuestro cerebro, es la banda tan fina de todo lo espectro electromagnético que existe, que somos ciegos. Básicamente somos ciegos. Pero la buena noticia es que podemos traspasar estos límites y podemos, solamente sabiendo que hay más, abriéndonos a esta posibilidad, ya estamos abriendo las puertas de la conciencia. La conciencia ya se está expandiendo a incluir más y más cada vez. Y un día nos transformaremos a algo más, algo más. Y ahora con esto quiero abrir el próximo y el último capítulo de hoy, la transformación de la mariposa. Qué bonito era esta explicación de la mariposa y la oruga. Muy importante. Y podría ser interpretada en varias maneras. Podría ser interpretada como nuestra vida individual dentro de una vida. Puede ser también interpretada como la transformación a través de diferentes vidas. Y también puede ser interpretada como transformación de la raza humana. Pues quiero hablar un poco primero sobre la transformación individual. Ella mencionó que el código del potencial de la existencia como mariposa está inscrita dentro de nuestro ADN. Todos tenemos el programa, todos tenemos el potencial de convertirnos en una mariposa y ser libres. Pero por varios motivos estamos en diferentes etapas de ser como una oruga, que no hay nada malo con eso, que todo siempre está en el proceso de transformación y movimiento, pero todos tenemos dentro de nosotros la mariposa, solamente porque ahora mismo somos una oruga no quiere decir que no somos la mariposa. Lo somos, solamente que aún no está revelado, que no estamos transformados aún en nuestra potencialidad total, pero el código está ahí. Y aunque ahora mismo puede ser que somos orugas, pero también somos mariposas, es el mismo ser. Es el mismo ser, es solamente en diferente etapa de transformación. A veces me da pena, tengo que decir, y me da tristeza, porque cuando veo personas que sé que llevan dentro este programa de una mariposa, y por muchos motivos que aún a veces son naturales, es proceso de transformación y no está nada malo con eso, como ya dije, pero también me da tristeza porque a veces veo que están atrapados dentro de un estado de una oruga por varios motivos exteriores que no sean naturales a su propio proceso. Y esto me da mucha pena a veces porque percibo esta luz dentro de la humanidad, dentro de otro ser humano. Lo sé que está ahí, lo sé que el programa está ahí. Lo sé, somos seres de luz, pero por algún motivo, a veces, y esto ya se puede entrar en temas bastante negativos y oscuros de los seres manipuladores y todo esto, pero estamos atrapados dentro de esta etapa de la oruga por demasiado tiempo como deberíamos, porque hay seres que no quieren que nos despertamos, que nos liberemos, quieren mantenernos en este estado de la oruga. Y allí cuando siento que ya no es el proceso natural de la transformación, pero es algo artificial, está algo impuesto,
por algunas fuerzas exteriores. Pero bueno, esto ya por otro tema. Ella creo que está hablando de la transformación natural. Cuando veamos a alguien, por ejemplo, que no está totalmente despierto aún, está bien. Simplemente algunos no están en este mismo, tal vez, etapa donde estamos nosotros, y tal vez nosotros no estamos en el mismo etapa donde están otras personas. Y está bien así. Esto nos permite a no juzgar a otras personas que están en diferente punto de su emergencia como mariposas. Todo viene cuando tiene que venir, siempre y cuando no sea algo exterior manipulado, como ya dije, porque solamente porque se habla de la transformación natural y todo esto, no quiere decir que no hay factores exteriores que nos prohíben a liberarse de esta cáscara, ¿vale? Que esto es aquí hay algo muy fino a diferenciar, porque por un lado hay transformación natural, y está bien cuando alguien aún tal vez no está totalmente despierto dentro de su cocoon, pero también hay que diferenciar cuando hay factores exteriores no innatos a este ser para que se despierte. Hay que ser consciente de cuándo nuestra transformación y cuándo nuestro despertar es lento, o tal vez lo sentimos así porque es por algunos motivos naturales, que simplemente el proceso es así, y cuándo es porque existen unas influencias exteriores que no nos permiten liberar, o influencias interiores que nosotros mismos estamos imponiendo sobre nosotros para que no nos liberemos totalmente. Entonces, eso es difícil, tal vez otro tema, y no quiero ahora enfocar mucho en eso, pero sí hay que estar bastante sensible y consciente y honesto con uno mismo. Creo que esta es la palabra clave: poder observar a uno mismo, porque aquí yo no hablo de observar a los demás. Cada uno tiene que observar a sí mismo primero, ser honesto con uno mismo. Si, por ejemplo, yo no estoy ayudando a mi proceso de transformación porque estoy comiendo basura y estoy con Coca-Colas cada día, por ejemplo, esto ya no es proceso natural del despertar. Esto ya es algo que estamos limitándonos a nosotros mismos. Hay que ser, como ya dije, honesto con uno mismo y escucharse. Aquí quiero decir una cosa. En este proceso de transformación, ya lo dije, es muy importante ser honesto y escucharse. Por ejemplo, mí misma. Por algún tiempo, creo que ya un mes más o menos, siento esta profunda llamada de dejar azúcar. No sé por qué, pero mi cuerpo, algo de mí, lo rechaza. Cada vez que lo como está bien, porque es como alguna adicción cerebral que aún me da placer y me gusta, pero por otro lado hay algo invisible en mí que lo rechaza, que dice que no es esto, que esto no encaja con el camino donde estoy. Y puede ser que ya estoy en algún momento de transformación, que algo en mí quiere liberarse corporalmente y tal vez traspasar a otro nivel, pero los azúcares impiden que yo pueda traspasar a este otro nivel. Entonces, ahora, si estoy honesta conmigo misma y puedo escucharme bien, debería ahora seguir las instrucciones que vienen de mis propias células siendo transformadas, mandándome esta señal, y debería dejar los azúcares, al menos poco a poco. Pero ahora, si yo me engaño y estoy ignorando los mensajes interiores, solamente diciendo, no, porque la transformación es estoy como una oruga, mira, yo estoy transformándome lento, esto es un proceso, ¿vale? No, esto ya es un elemento falso. Entonces, solamente esto quiero mencionar. Y por supuesto también esto puede ser interpretado como la transformación a través de diferentes vidas, que vamos pasando por diferentes vehículos materiales, pero siendo el mismo ser. La mariposa vuela, la oruga camina. Estamos haciendo diferentes cosas y estamos condicionados por la forma que ocupamos a interactuar con el mundo en diferente manera. Tenemos diferentes personalidades
porque personalidad también es un vehículo temporal. Pero es el mismo ser, somos el mismo ser. La mariposa no va a recordar, o tal vez recuerda qué sabemos de verdad de la memoria de las mariposas, pero imaginamos que la mariposa no recuerda la existencia de la oruga, y la oruga no tiene ni idea de cómo va a ser su experiencia como mariposa. No sabe del programa que está llevando dentro, no sabe. Como nosotros ahora mismo no sabemos que va a venir. Y últimamente la interpretación aquí podría ser que estamos en el estado de la oruga como una raza humana. Y no sabemos dónde y en qué exactamente estamos destinados, porque es así, destinados a transformarnos. Es emocionante, es muy positivo y así podemos seguir adelante con mucha esperanza y mucha emoción y mucha aventura. Al menos para mí es así. Al menos a veces nos sentimos un poco así atrapados dentro de esta cáscara, y yo me siento así también muchas veces, créeme. Me siento así igualmente, estoy con vosotros, pero sabiendo que este no es nuestro programa, que no es esto nuestro destino, no por eso existimos, y no por eso fuimos diseñados, y no por eso venimos aquí a la Tierra. La Matrix es como una oruga. Ese es el problema también, como ya dije antes. A veces el estado de ser una oruga, estar dentro de la cáscara, no es algo natural, pero es algo esforzado sobre nosotros. Pero sabiéndolo y teniendo las herramientas, el conocimiento siendo una de estas herramientas. El conocimiento es poder. Sabiéndolo, ya estamos en el proceso de transformación. Os aseguro, solamente por estar aquí y por escuchar este video y seguir otros videos en este tema, ya estáis despertando y estáis transformando vuestras células. Solamente ser honesto, por favor, ser honesto con los mensajes de cambio que vienen desde dentro. Si vuestro cuerpo o vuestra conciencia, porque esta transformación, como ya dijo, no es solamente espiritual, es mental, psicológico, emocional, físico. Si os vienen mensajes a cambiar algo en cualquier de estos niveles, seguir estos mensajes con confianza, con coraje. Es muy importante. Tenemos que acompañar nuestros vehículos mentales, emocionales, psicológicos, físicos con esta transformación, que no se queden atrás y que no nos quedemos atrás en esta liberación de la humanidad. Muchas gracias otra vez, muchísimas gracias, muchos ánimos, seguimos todos juntos con esperanza, ¿vale? Adiós, hasta el siguiente video. Fuerza.